Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tuwa shay hatkarao so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI ANAS Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi waya kana washa chik tu ya re wakwai ka spurana inhana waya tu ya re stonik kuma tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshway viernes waya sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naradra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu ta ya tawaka spurana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. En la Semana de los Hábitos de Vida Saludable, la EPS indígena ANAS Guayú te invita a cuidarte en la alimentación y hacer algún deporte. En esta oportunidad, bajo el lema Promoción de la Salud Rural, una apuesta para la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, se busca disminuir la mortalidad prematura atribuida a las condiciones crónicas en el municipio, haciendo énfasis en la zona rural y rural dispersa, a través de la reducción de los principales factores de riesgo como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, una alimentación poco saludable, la inactividad física y la contaminación del aire. Reinaldo Ipuana, gestor étnico de ANAS Guayú, nos habla de la alimentación de los Guayú. Guatemala impushwa anaya otse sa Guatemala sa wasaken hier grup na homa impushwa rima una sina apata potska. Sa semana kate wan semana ane kunos pura anas pura rostointe wakuai panai hana waya. Musu CTPSI kana soyu sena hi rehia pura anai ten kuai pahikoin pang sang tehima una ya huya protoi anaya puna. Otamsia waraita hana hia. Unhori hana huresto hiwane pikaru sayuri tiesa ashin arihuna. Supna wane potchi apari rehanya tolo tu wakuai pakawai una ke hana kan pura anai te wakuai panai hana waya. Sashin arihuna so huyaka 2022. Chahana chicks pari rente. The okta kana tuna ho uchen kan hemeri wanayota sere ruhenei. Houro menshama una yasulutu woman ka chesashak ma chika arihuna hats the pitch ox the pitch tun hamusamone. Otamsia shir kan tamint woman ka sa watta pananshia watta wanshan honi pehe wen honi mun sanspia pa arihuna. Otas pari rente teiro kasa mohus nair kan hieu kan nair kan nashika nair nohot karana atun the pitch kan hemeri makat trakai haka na asaka traho yochka otano ni pansa ni que no lo to ni que no la tawa na pura otano ni warraita na yawanepi otamsi to hoptaika anu hol a shanta chika hamoy ten skuai pate kut kaliru sulu skuai pawayu ma na watama. El tema de la semana. He horu te pate han hatkara so semana kate. De acuerdo a la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de La Guajira, ¿cuáles son los principales alimentos que se cultivan y cómo inciden en la alimentación de las comunidades? Anu tu para hat karasakira tamu intayakai skahamoin tak kehinchin skuai pete wakuai pamahat kesnai wekin sulu woman hamu sen skuai pasau kayata wen ni pia pana wayu kan tamsino lo tun skuai pato huyaka sulu woman kasa wayu ekut nikaka maina wayu kana anaka tuma wayu para en que mustasakira. Las condiciones wayu asegura su alimentación a través de sus diferentes actividades y según la ubicación donde se encuentra.
En la zona costera, por ejemplo, por medio de las pescas, se alimentan, se nutren los guayú. En la zona de sabana de la serranía lo hacen a través del pastoreo de animales, y los de la zona fértil, los que tienen la posibilidad de siembra, realizan sus actividades agrícolas y recogen sus productos, que son principalmente el frijol, el maíz, la uyama, la yuca, plátano, sorgo o millo, muy común en nuestro medio. Estos productos se dan según el territorio donde estamos ubicados. Anunca te pochka ta sakira ka sopna te musmaya. Te woman ke wekan wayuka na iru no pangsan te wekakat no wana wa sulu pushwa ska hamoy nata wa te wekakat sulu te wepia paakat. Ska hamoy na para ma kana kana iru sonna para ke pia kan chaya ate shis por el camoro en shita shirok para ka oro shita ne ka karakan piha karanai. O tamshia na yaka na iru kwat pasana iru na arure shi ai kushi snai este morure. O tamshia na chikana ucho era nai mapa woite mapa se ton huya rotun tu huya kat ai kushi piha shi snai este na puna han ka makat ka trapit chu shi mai ki woir ai purana. O tamshia terraho wana ska hamoy shia zapa kai not sen guayu pure punarinia pura warraita chiru te kaihaka nomon. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guayma hiranchi puchonca ispurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirengia. Ellos can espura anari rajuchon hure ruiguaya. Hiakan, otawayakan, achaha hirashuakuay paspurana. ¿Cuáles son los alimentos que mantienen con buena salud a los guayú? Anu anasaki raka. Raramente kut anakatuma guayú, katsungaratun guay anakarama nain guayú mosiaya. Los alimentos que mantienen con buena salud a la población guayú es, primero tenemos el ocotush, que es una mazamorra de maíz sin leche. En algunos casos se pueden endulzar con panela o azúcar. Tenemos el yahaush, que es una mazamorra de maíz o sorgo con leche, que pueden ser de cabra o de ganado, y se le agrega sal. En algunos casos también se incluye en nuestra dieta la leche en polvo, la que viene de afuera. A algunos se les dificulta tener animales, eso les ayuda a mantener fuerte. Otro alimento que es muy común es a base de frijol, que puede ser el arroz con frijol, la champurana, que es una sopa mezcla de frijol con auyama y trozos de carne, que es muy nutritivo. También es muy importante mantener buena chicha en la comunidad. Esa es la base fundamental de la alimentación, que es a base de maíz. Otro alimento es el chivo secado al sol y se prepara de diversas maneras. Se puede guisar, asar, hacer con arroz o en sopa. Anure te puedes que asaki rakat sopa haralimente kutka. Para hana shano iwama toko tushka ay hushka ska maiki hotatera. Apusi hanas que paner tamsi sucar mas pasharem mano guayu ya haush te hasau ti haush que te es por maiki ya o wana lesia. Tiruayu kama na kai kaura pare hesia chirter marut que naita ka sakam eshi senal guayu que isa na chikta na kuai kamoi no shi que kuai paharap na ya no hori marut na mana estres leche en karari hona tera wotsar hot que tera sulu kat pote santi harap na namai tera nai hins per sat sen nai epna na ke pien otam si wana ikut que palir hosh que tapit chojo tamai que ter shampurana que otatra ha ka kat pushu ai ter pona hot que lir que ter tam shampurana que acá en Chitera ashi pasar a sep huir vane ver escut que esas mahat que van que guayu aparitan que la masha o tam si no inte han vane pitra hot que hamon shanut sen ka guayu epna nanten shanno tomat que nantes na entrar rele has na entro usa que hamon has yara o tam si sina no yare no man te re ricari no mohumates que hamo oso hushin sis que kai terre es por no rutens marro quizá wan shantuma es por hotan si hershia o ta que rase shinton hurutoshin musnikun guayu te saki ne karana mauria.
Si estás embarazada, la EPSI ANAS Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI ANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Morika y puro repia, te EPSI que ANAS Guayú, cenas y limpias pura, te retamacunas pura que tarea COVID-19 monacat. Pasha ver, suma guayú sopna tamacunas pura que puano, pasha pan machi médico, erraja que pieza en el control que se ne puro. Y acá no, te voy a canar chahira shuacuaipa, pura ana. ¿Cómo hace el guayú para conseguir otros productos que no tiene al interior de las comunidades? Buenas aquí, Raquel. Hamushina guayú que pura nanta te enseñan te que no hotcat nama ana insulu ne pia pata no hotcat nai gente no hotcat nai gente na yakan hamusina tumskuai pareje cochina pura. Los productos que no tiene al interior de las comunidades son productos de intercambio de elementos, de productos. El guayú saca su chivo a vender para conseguir lo que no tiene al interior de las comunidades, como el arroz, atún, fruta. Eso hace que el interior de las comunidades haya esa diversidad de alimentos. También cuando no se cuenta con la gallina en la comunidad, se lleva el huevo desde la zona urbana. Esos productos se dan según el criterio donde esté ubicado. En el caso de la zona de la Macuira, Siapana, Taguaira, se dan muchas siembras en la zona y en Jarara, que tienen partes muy pequeñas que se pueden sembrar y se sacan productos dependiendo de la época de lluvia. En el caso del sur y la media Guajira, el terreno es muy fértil y se produce en mayor cantidad el maíz, la yuca, incluso se siembra hasta plátano para la subsistencia misma de las comunidades. En algunos casos, que son poco, también se venden e intercambian con lo producido de la venta de los productos. Se compran cosas como la sal, el aceite, el arroz y otros elementos que la comunidad consume en la familia. Ya moso wani pochke te kut anta karwanai mi wayakan te nohot karwapuna nohot karwamanai ya tawana haush que sería totra marrut que suit que no pasmana montrari una careiro santa pachamo en chirwai no que amana carina no je que entre carina que nyara entre carina que suit que carari unas porchkuna hatte so a pari tanat tin kan piero ma que tuvo manpa na wayu woni pehe wali kana chani kana makuira puna hari yara makuira na sarre si apana tawaira nara apuna hishis kana inte mapa ka tas suut tu makat ya harara puna eshi na ut na puna hari o unos chiro min kana le trahuya kana mai anas puna hot namai na ya kana otam sia tanamo lenka unos na tom shi no ikonyasa por so ana hana tente casa hai ha kana mai ni pia ro makat ke trasu kana makat ke tra paner kana ni sai ne sulu spia wayu otam shi no wayu chahani kana ucho yahan kana pasana in punas kama ana inte no man kana re huya semana apuna shi tra maiki trai otwane o eshi terembre un boi na mana apuna shi tra pura na kinewa kamun teraya sa tesa wanahana te kana mana spura teseria para katnaya la gente ha kana mai ne piaro makat que terasei tamakat que trichi makat que wani o erkut ka ha kana mai wani o naku pura ana inte ne ken spari ten ne ken ne piapa. Lo que usted debe saber. Anu ani kasi te hañatao horu maunaya. Desde la EPSI ANAS Guayú nos sumamos a la iniciativa del Ministerio de Salud y Protección Social, una iniciativa que promueve la salud rural, una apuesta para el fomento de hábitos y estilo de vida saludable. Y es importante saber que una buena salud implica un bienestar físico, mental y social, y para lograrlo es necesario mantener una dieta equilibrada, cuidar el higiene personal, incluida la salud bucal, tener un patrón y calidad del sueño óptimo, realizar actividad física, evitar hábitos tóxicos como no fumar ni consumir drogas, no tomar alcohol en exceso y evitar por completo en el caso que se tenga antecedentes de alcoholismo. Planificar tu vida, esto implica evitar embarazos no deseados, mantener siempre una actitud positiva, evitar el estrés innecesario y consultar al médico de forma preventiva. Te hai hat kara so kaikat he hasha tasmai pranai haten wakuaipa anai hanai waya anai te wekirut anai te watapa o te weiruk pushware he has wat hai te sa panepia anai te wakuaipa anai te wekin o ta urei haten wawara ro na urei te wata
Otamsia anaihte wastun kun lotun kotta hatel atun ka wastun wane waku warai teshi waya otohura suri te casa no kar anai atun waku pamakat que tra kama hakat tra hasa katriochka otamsia hirana are rehumi te hasa watten sari casa taka tsanai silana are ware rotra asushka otamsia hoitapa huruku pasanai no ni puro himar no ni cachon hana himar no rei una yatawa humana otamsia rotohikiro satare muy taiwanepi muy hanwaya suri en caso mohuka wakiro tuanepi otamsia noho chaha en squat pan casa ayul karatuma kuai pa mohuka rotohikiro hunta pa hirherpa naimanchi doctor epo hirher en wanepi. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Ana sor hawane ruku hapo pen pot chi que no impe uri que no puhe uri que no ucho uri que no taparai man kan sa hapo pen ho stick te casa wekaka tu wen wekin hat kana hat karama wai o tanai hat karama watapa katsi hat karama waku po we que no wane waku ana so han pote hat pensar que trabalhar que hat pot chante pen hanai me ai ma hai hana waya anai hat wekin ana so anai ho huya ru pen so ut tu man kan he sab te pot que mana karmai so tu inte hai wane pi ya kan to waya kan acha hai rashwa ko pas purana.